El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaban los hombres. Y en la misma ciudad vivía una viuda que recurría a él diciéndole: «Te ruego que me hagas justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo: «Yo no temo a Dios ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia para que no venga continuamente a fastidiarme». Y el Señor dijo: «Oigan lo que dijo este juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, aunque los haga esperar? Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Ya van varios domingos en los que el Señor nos hace el planteo de la fe, de la necesidad de la fe y de cómo vivir y manifestar esa fe. Y aquí nos está poniendo un ejemplo, que es este ejemplo de la viuda frente al juez inicuo. Y tal vez para entenderlo un poquito tenemos que abrir un paréntesis y explicar algunas cosas. En la antigüedad, las viudas formaban una especie de clase social en sí misma. Eran evidentemente mujeres que habían perdido a su esposo, que habían quedado viudas, pero que no tenían nadie de su familia, ya sea porque la familia se había desinteresado, ya sea porque no tenían a nadie, que velara por ellas. Entonces, eran personas que estaban indefensas frente a todos los atropellos que se podían llegar a cometer contra ellas en la sociedad. Si bien tenían algunas libertades, como por ejemplo podían contraer nuevamente matrimonio, es más, dentro de la sociedad judía, en Israel, estaban los parientes del marido que tenían la obligación de rescatarla de la viudez y de brindarle apoyo y, de ser posible, también brindarle matrimonio para que deje de estar en ese grupo, en esa clase desprotegida. Pero las que no tenían a nadie formaban parte de este grupo de las viudas, que eran personas que estaban realmente desprotegidas en lo social, en lo económico. Y evidentemente esta tenía un reclamo con alguien por el cual necesitaba que le hicieran justicia. Entonces, si no intervenía la justicia, si no intervenía el juez, se veían desprotegidas y corrían el riesgo de verse sometidas a un montón de abusos. Entonces, esta viuda iba permanentemente a este juez inicuo a pedirle justicia, tanto que un buen día con tal de sacársela de encima, le hace justicia. Ante eso, y teniendo en cuenta la ley de Moisés, que la ley de Moisés era muy clara en ese sentido, y es que las viudas que había en la ciudad, en el pueblo, de fuera, tenían que ser protegidas por los demás miembros de la sociedad, porque tenían que ayudarlas. Tenían la obligación de ayudarlas, tenían la obligación de asistirlas, especialmente cuando llegaba la vejez. En esta circunstancia, y después de plantear este relato, el Señor les dice: bueno, si este juez inicuo, injusto como era, terminó escuchando el lamento de esta viuda y le hizo justicia, ¿con cuánta más razón
el Padre del cielo no le va a hacer justicia a sus elegidos. Necesitamos orar con fe y necesitamos ponernos siempre en las manos del Señor para pedirle que nos ayude y confiar en que esa ayuda de una o de otra manera nos va a llegar, aunque alguna vez nos haga esperar. Pero luego el Señor cierra este diálogo con una pregunta bastante inquietante. Y nos dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Cuando vuelva Jesús en su gloria, ¿va a encontrar fe sobre la tierra? Y yo creo que si miramos el mundo que nos circunda, nos vamos a dar cuenta que el mayor mal que tenemos en nuestro mundo y que tenemos en nuestra iglesia también, porque nuestra iglesia está viviendo en este mundo, es precisamente la falta de fe. Falta de fe en todo sentido. Falta fe en Dios. Falta fe en los misterios de Dios. Y algo gravísimo, falta fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Y cómo me dice eso? Y sí, se los digo. Tenemos permanentemente muestras clarísimas de que falta fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Falta fe en el corazón de nuestra fe, en el centro de nuestra fe, en el centro de nuestra vida de fe que es la Eucaristía. Falta fe en Dios. Faltando fe, todo lo demás se cae. Y si falta la fe en Cristo Eucaristía, se cae la Iglesia. Y en muchos casos notamos esas faltas de fe. Faltan actitudes exteriores que manifiesten esa fe en Cristo Eucaristía. Hemos perdido la noción de lo sagrado. Y al perder la noción de lo sagrado, nuestra fe se debilita. Al perder la noción de lo sagrado, la fe se debilita, no hay nada que hacerle. Y tanto va el agua a la fuente que termina rebalsándola. Entonces, esa falta de fe es una herida profunda en el seno de nuestras comunidades. Y es importantísimo recuperar esa fe. Recuperar esa fe que se manifieste a través de signos que pueden parecer, a algunos les parecen poco importantes, pero que son fundamentales. Como por ejemplo la adoración. ¿Entendemos lo que es rendir culto de adoración a Cristo Eucaristía? Muchas veces no lo vemos en el seno de nuestras comunidades. En muchas comunidades se ha abandonado la adoración eucarística. Hay quienes no la consideran importante o hay quienes, peor todavía, la consideran una pérdida de tiempo. En el seno de nuestras comunidades se han perdido otros gestos de adoración y de respeto a Cristo Eucaristía, como por ejemplo la genuflexión, la reverencia en el momento de acercarse a comulgar. Fíjense que a qué punto hemos llegado con la falta de fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, que no hace mucho tuve que leer o escuchar a alguien que decía que se corría peligro de contagiarse de no sé qué cosa a través de la comunión. ¿Dónde estamos? ¿Cristo Eucaristía se puede contaminar? ¿La presencia real de Cristo es contaminante? Es un absurdo, es una negación en términos, es una contradicción in terminis. Estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Presencia real de Cristo en la Eucaristía, no hay posibilidad de contaminación. Eso es fe, eso es de fe.
Si creemos en el misterio de la fe, si creemos en el misterio de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, entonces no podemos decir esas cosas, no podemos pensar ni siquiera esas cosas. Y no podemos aceptar que otros las estén diciendo. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿va a encontrar fe sobre la tierra? La verdad no lo sé. Pero como el padre del epiléptico, yo siempre digo, Señor, creo, pero aumenta mi fe. Y los invito a todos a pedir exactamente lo mismo. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Alabado sea Jesucristo.